Hemos leído en el capítulo 40 de Isaías, pues podemos volver a leer unos versículos, es el 27 al 31, los versículos finales que concluyen este capítulo, y dice así la palabra del Señor. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. El creyente está llamado por el Señor en su santa palabra a perseverar hasta el fin. En el Nuevo Testamento, en Mateo 10, dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y pues quien retrocediere, si alguien retrocediere, dice en Hebreos, capítulo 10, este no agradará mi alma. Así, por lo tanto, es llamado a no solamente creer, sino perseverar en esta misma fe que ha creído hasta el fin, para recibir entonces del Señor la corona de justicia, ser recibido en gloria con el Señor Jesucristo. Lo que ocurre es que el creyente en esta vida está en territorio hostil, está rodeado de enemigos y en territorio enemigo. El creyente individualmente, la Iglesia en conjunto, la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, igualmente se encuentra en territorio hostil y muchas veces se encuentra en aprieto. No siempre, porque el Señor a veces muestra su bondad, su misericordia y su compasión para con su pueblo, así como también a los creyentes individualmente, y les hace pues estar en terrenos más anchos, no en lugares apretados, no en aprieto, estando pues en aflicción, sino que a veces el Señor en gracia suelta la mano de su corrección, afloja los rigores de su estado y es lo que dice en la Escritura, que lo suelta a libertad y lo lleva a lugares de reposo, como nos dice el Salmo 23. Pero de todas maneras, sea pues en lugares de reposo o sea por caminos de sombra de muerte, el creyente ha de perseverar, y en esta vida no es fácil, está pues sembrado de dificultades que a veces le lleva a uno a estar pues perplejo. Tiene los imponentes enemigos ante los cuales es fácil uno sentirse derrotado. Está pues la oposición del mundo que no conoce a Dios, del mundo que sirve a otros dioses, a los dioses que ellos se imaginan o se inventan, y que al no ser el creador que ha creado los cielos y la tierra, necesariamente ha de ser alguna de sus criaturas. Ponen su vista y su afecto en cualquiera de las cosas de esta vida, y a esas cosas le llama: tú serás mi Dios, para ti yo voy a vivir, y tú, llegado el caso, me vas a librar. Lo único que pasa que, como vemos, no tienen poder alguno para librar, porque no son ni el Creador ni el Dios verdadero, no pueden hacer nada. Sea como fuere, el mundo pues que sirve a estos dioses y no al Dios vivo y verdadero, por lo tanto está en oposición contra aquellos que sirven al verdadero Dios, a los siervos del Dios verdadero, los cuales les recuerdan el deber que tienen
el deber que tienen ellos de servir al verdadero Dios y los derechos de este Dios por ser el Dios único y verdadero y por ser el creador de todas las cosas, el derecho, por lo tanto, que Él tiene como soberano sobre todas las criaturas. Así, por lo tanto, los creyentes se encuentran ante esta oposición del mundo que no reconoce a Dios y al no poderse volver físicamente en contra de Dios, se vuelve en contra de sus hijos, se vuelve en contra de sus siervos. Si pudieran hacerlo contra Dios, también lo intentarían, pero no pueden. Así, por lo tanto, se vuelven su ira contra los siervos del Dios Altísimo. Pero no es solamente las dificultades que los creyentes enfrentan al exterior, porque tienen un enemigo mucho más temible en las guerras. Si te viene un enemigo, un ejército imponente ante las puertas de tu ciudad, por lo menos ves las fuerzas que tiene y ves, por lo tanto, con qué les puedes hacer frente. Sin embargo, es más temible el enemigo que estos ejércitos ha conseguido infiltrar dentro de la ciudad, que pasan como uno de vosotros y que pues les puede abrir las puertas al enemigo cuando ataque. Así, por lo tanto, es mucho más temible aún el enemigo interior del creyente, que es su propia carne, que es el remanente de este pecado original, que es el que mueve este mundo. En realidad vemos que el mundo, por esto, tiene una presencia interior en el creyente, en nuestro propio corazón, en nuestra propia inclinación al pecado. En el creyente no tiene el control soberano de la vida, porque si no ya no sería creyente, estaría andando pues en el mundo juntamente con los demás. Sin embargo, tiene todavía presencia, hace acto de presencia y todavía pues quiere hacernos llevar a nuestra antigua manera de vivir, a que andemos como anda el resto de la gente. Así, por lo tanto, vemos que el creyente, si fuera solamente la oposición que tiene contra el exterior, se esfuerza, se disciplina, se resigna, pero tiene ese enemigo que es él mismo contra quien él tiene que luchar para someterlo, para que él no lleve las riendas en su propia vida, lo cual también le causa aflicción. Pero además está la vara de la disciplina de Dios, la cual es también necesaria. Nos dice Hebreos en el capítulo 12 que si estamos sin disciplina de parte de Dios no seremos hijos sino bastardos, porque Dios al que ama disciplina, como el Padre disciplina a su Hijo. Así, por lo tanto, el Señor a quien ama disciplina, y tengamos por seguro que de una u otra manera el creyente ha de recibir la disciplina del Señor, y eso no es ninguna tragedia, sino que es una muestra de su amor. El fin es para que participemos de su santidad, por lo tanto, es algo que hemos de recibir y no desechar. Ahora bien, es cierto lo que dice también Hebreos capítulo 12, que ninguna disciplina al presente nos parece motivo de gozo. Sea, tal vez la salud, sea circunstancias adversas, sean accidentes, sean oposiciones, sean cualquier razón que el Señor considere oportuna para corregirnos, oportunas y apropiadas a cada caso, a cada uno. Y esta vara de la disciplina también al momento presente
pues no parece motivo de gozo, sino más bien de tristeza. Y pues vemos, esta era también la situación del pueblo de Israel, de la que pues hemos leído aquí en Isaías capítulo 40. Ya Isaías, pues por adelantado, está preveyendo no solamente pues el juicio, no solamente que Judá iba a ser llevado al exilio, sino también las palabras de consuelo que se tenían que decir al pueblo llegado ese momento. ¿Cómo se encontraba el pueblo bajo esta pues disciplina del Señor? Pues se sentía a sí mismo abandonado de Dios. Dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. De mi Dios pasó mi derecho, de mi Dios pasó mi causa. Pues vemos, así se encuentra muchas veces los cristianos, como que está viviendo una circunstancia y está pues en esta vida en algo que no le corresponde y que, bueno, pues está en una situación en la cual Dios lo ha abandonado. Así, por lo tanto, esto lleva a sentirnos muchas veces pues amenazados, pero no solamente amenazados, sino también exhaustos, y no solamente exhaustos, sino también desanimados. Amenazados por el enemigo exterior, estamos exhaustos por la lucha con nosotros mismos, desanimados por la situación que vivimos en la vida bajo la vara de la disciplina de Dios. Y todo junto pues hace que estemos agitados como una caña sacudida por el viento, y pues nos preguntamos de dónde vendrá nuestra fortaleza, de dónde vendrá nuestra ayuda y socorro. Pues la respuesta no es otra que de Dios mismo, de Dios mismo. Él es la fortaleza de su pueblo, Dios mismo. Versículo 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? El Dios eterno es Jehová. Jehová, el nombre significa el eterno, el que es, el que era, el que ha de venir. Y el Dios eterno es el creador, que ha creado los confines de la tierra. La fortaleza del pueblo es Dios mismo, que Él es el Dios eterno, que Él es el Dios creador de cielos y tierra. Por lo tanto, Él es el Todopoderoso. Tiene todo el poder, y lo vemos de continuo al ver la maravilla de la creación. Mayor es el Creador que la creación, y su eterno poder y su deidad se ven a través de las cosas creadas, y por lo tanto, al ser el Creador, es el Todopoderoso, y Él es el que no solamente ha creado todas las cosas, sino que a todas las cosas las sustenta y las cuida. A Él pues da a todas la vida, y los mantiene hasta las más pequeñas criaturas. Ningún pajarillo cae en el campo si no es por la voluntad del Padre que está en los cielos. Y con todo y con esto, eso no a Él lo fatiga. No se fatiga con el cansancio. Y todas estas cosas en las cuales el Señor pues está ocupado y cumple su voluntad, muestra también su sabiduría. Y por lo tanto vemos que esto es un conocimiento demasiado maravilloso para nosotros, no lo podemos entender, dice su entendimiento, no hay quien lo alcance. Así por lo tanto vemos, Dios mismo es la fortaleza de su pueblo, en su ser. El Creador, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, es también independiente de todas las criaturas. Él ya existía antes de la creación de los cielos y la tierra,
Él no derivó su ser ni su gloria de nada de las criaturas, y Él, por lo tanto, se basta a sí mismo. Él no creó el mundo porque necesitase algo, sino para mostrar y exhibir su gloria en las cosas creadas. Él, el Creador, el Eterno, el Todopoderoso, Él es la fortaleza de su pueblo. Él es el omnisciente, el que conoce todas las cosas. Y sin embargo, Él no es conocido por nadie. Nadie puede alcanzar su conocimiento. Aún las cosas, las obras suyas en la creación, nos dice el libro de Job, son el borde de sus caminos. El poder de su trono, ¿quién lo entenderá? Él es el que tiene un conocimiento y una sabiduría infinita. Por lo tanto, para nosotros no nos es posible entender sus caminos. Como la altura de los cielos sobre la tierra, así pues son más altos mis caminos que vuestros caminos, dice Jehová en el libro del profeta Isaías. Él es el omnipresente, Él está en todo lugar, Él es el Dios además inmenso, y en su inmensidad ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. Y sin embargo, Él mora con el quebrantado y el humilde quebrantado corazón y humilde de espíritu, como leemos en Isaías 66, en el versículo 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y tiembla a su palabra. Así, por lo tanto, vemos la fortaleza del pueblo. ¿Cuál es? Dios mismo. Jehová, el Dios eterno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios eterno que no tiene ni principio ni fin de días. El Creador, el Todopoderoso, el Dios sabio, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios independiente, el Dios que mora con su pueblo. El Dios absolutamente glorioso es la fortaleza de su pueblo. El Dios infinito y eterno es la fuente continua de su pueblo. Y esto pues vemos el gran contraste con el pensamiento actual, moderno. En la teología de hoy en día, pues le gusta imaginarse a Dios como un Dios débil. Le gusta pensar a Dios como el Dios débil, o como el Dios que murió en la cruz. Por supuesto, Jesucristo murió en la cruz y Jesucristo es Dios, pero quien murió en la cruz, Cristo murió en su humanidad, en su divinidad no puede sufrir, en su divinidad Él no puede morir. Dios no sufre, Dios no muere, Dios sigue siendo siempre el Todopoderoso. Y la teología moderna, por un afán de sentimentalismo, pues se imagina a un Dios débil, a un Dios ignorante, a un Dios que aprende del mundo, por supuesto, a un Dios que no ha decidido nada desde antemano, que no ha elegido a nadie, por supuesto también un Dios que cambia con el mundo, que cambia de parecer. Por supuesto vemos este tipo de Dios que pues es un Dios que nada puede hacer, no es el Todopoderoso, no es el Dios eterno, infinito y todo glorioso que nos enseña las Escrituras. Es un Dios sacado de su propia mente, un Dios sacado de su propio corazón. Es un Dios que nada puede hacer, solamente refleja ese Dios la vanidad de su entendimiento. Sin embargo, el Dios todo glorioso, en sus atributos, en sus perfecciones, Él es la fortaleza de su pueblo. No es tanta las circunstancias, es Dios en sus atributos y en sus perfecciones, pero también lo es en su presencia, en su pueblo. Y vemos en el versículo 29 la presencia fortaleciente, vigorizante del Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Dios no solamente está en el cielo de la gloria, en los cielos, Él no solamente es absolutamente trascendente, Él también hace morada, como hemos leído, y con el humilde de corazón, el contrito y humillado, el que tiembla a su palabra y está sin fuerzas. Y Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Y cómo el Señor hace estas cosas? ¿Cómo el Señor mora en su pueblo? Pues particularmente a través de los medios de gracia. El Señor ha instituido las ordenanzas, sobre todo y particularmente del culto público, y el Señor mora en ellas. El Señor mora, habita en las alabanzas de Israel, por lo cual nuestro afán ha de ser el querer tenerlas lo más puras posibles para que el Señor habite lo más plenamente posible de ellas. Cuando dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas, aquí hay pues un eco de lo que leemos en el Salmo 92, el Salmo del día de reposo, cuando dice de la bienaventuranza y de la bendición de aquel que frecuenta los atrios del templo del Señor en los días de reposo para dar el culto de adoración al Señor. Y dice en el versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. La adoración en los días de reposo, en los días del Señor. El Señor pues viene y pues pone su bendición en todas las ordenanzas, de manera que esto hace que recibamos en nuestro interior, en nuestra alma y corazón, una renovación de fuerzas para continuar adelante. El Señor pues lo hace a través del ministerio también de la palabra del Señor, por la cual Él pues edifica nuestra fe, a veces nos corrige si es necesario, o nos está animando, o nos está dando instrucciones prácticas. El Señor pues nos ha dado el ministerio de la palabra para que continuemos adelante. También nos da los sacramentos y de manera particular el de la Santa Cena, que también hoy hemos podido participar de ella todos. La Santa Cena, por la cual tenemos este momento de comunión especial con nuestro Señor Jesucristo, apropiándonos y recibiéndolo por la fe, de manera que recibimos una nueva porción del Señor, una nueva medida de su gracia y de su presencia y su bendición en nuestra vida. Y así, por lo tanto, tenemos estas renovadas fuerzas. Nos dice pues que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán las alas. Decíamos pues que esto viene precisamente, primordialmente, de atender las reuniones de culto, de adoración del pueblo de Dios en los días del Señor. Y realmente, fijémonos como también hay pues esta misma idea en el capítulo 58 del mismo profeta Isaías, cuando él está hablando de la bendición de guardar el día de reposo del sábado. Si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, etc. Versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. En el capítulo 40 dice, pues que levantarán alas como las águilas. Y en el capítulo 58 dice, te haré subir sobre las alturas de la tierra. La imagen es prácticamente la misma. Para que veamos, pues, también la relación de estos dos textos, cómo el Señor nos da estas fuerzas continuas para avanzar a través de guardar los días de reposo y los cultos de adoración al Señor.
Y es de esta manera como avanzamos en este mundo a pesar de las oposiciones que tenemos al exterior. Avanzamos en este mundo pues obteniendo victorias también contra el enemigo interior de la carne y de esta manera avanzando en santidad, porque no estamos llamados a estar siempre postrados, no estamos llamados a quedarnos siempre en nuestra inmundicia, somos llamados a levantarnos, ponernos en pie, somos llamados a vestirnos de vestiduras blancas. Y de esta manera también recibimos fuerzas frente o en las, mejor dicho, en las distintas disciplinas y correcciones del Señor, sabiendo que éstas obran nuestro bien. Todas las cosas ayudan a bien. Y las provisiones, las providencias que el Señor ha dispuesto para nuestra vida, el Señor las ha determinado para un buen fin. Y todo esto, pues, nos fortalece para continuar el camino que tenemos por delante. Y de esa manera, pues, como dice también Hebreos capítulo 12, pues nuestras rodillas se fortalecen y avanzamos el camino que tenemos por delante sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Pues que al principio ya de este año, en este primer domingo, aquí pues en Bilbao, el Señor pues nos ayude en todo el resto de este año, atendiendo pues a estas reuniones, pero sobre todo que recibamos de Él fortaleza, gracia sobre gracia, y recibamos pues una renovación de su presencia y de su bendición en nuestra vida. Este es mi deseo para todos nosotros, que así sea. Amén.